Así que no tiembles cuando haya siquiera una mención de una posibilidad de persecución. Sepan esto, la verdadera iglesia siempre ha estado en una batalla. Algunos se alejarán por completo del cristianismo, pero hay un grupo más peligroso. En nuestros días de irracionalidad, el destronamiento de la lógica y la ley de la no contradicción, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, esta es la cultura en la que vivimos. Nuestra cultura es como aquellos en Oseas que contienden con el sacerdote. Nuestra cultura, como la ramera, ella come el fruto prohibido y se limpia la boca y luego descaradamente dice, no he hecho nada malo. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo vas a lidiar con eso como ministro de Cristo? ¿Qué tipo de poder, qué elocuencia vas a usar para cambiar el corazón de las personas como esta? Y todas tus estrategias, trucos, fiestas y desfiles, ¿qué pueden hacer contra algo como esto? Tienes que entender que el corazón del hombre es como Jericó. Está bien cerrado, nadie sale ni nadie entra. Y también los de esta cultura. Y no vas a poder llevar a cabo la obra de Cristo. No vas a poder avanzar. No vas a poder avanzar por la causa del Evangelio con tus pequeños juguetes tontos. Debemos tomar las armas de nuestra guerra. Y son pocas, pero son poderosas en Dios. ¿Cuáles son? Se anunció que estaría enseñando sobre Cristo y la maldición. Y de hecho, he estudiado ese tema la mayor parte de mi vida. La cruz, el trabajo que se realizó allí en el nombre del pueblo de Dios. Pero a medida que estos días han pasado, una seriedad por otro texto simplemente estaba creciendo en mi corazón y sentí que esta mañana estaría en desobediencia si no predicaba sobre ese texto. Así que me dispuse con el lápiz y papel a predicar lo que voy a predicar esta noche. Aprecio la amabilidad de Josh hacia mí. Pero quiero que todos sepan que como no hay grandes hombres de Dios, nunca lo ha habido, nunca lo habrá. Solo hay pequeños, diminutos, débiles, infieles, pequeños hombres de un Dios grande y misericordioso. Y en cualquier grado que Dios los use, deben entender que Él siempre elige al enano de la camada para que la gloria sea para Él. Vamos a estudiar 1 de Timoteo, capítulo 4. Voy a leerles el texto y ustedes, por favor, sigan la lectura de la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participemos de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Señor de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza.
No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Oremos. Padre, vengo ante ti en el nombre de tu Hijo y oro para que nos ayudes, que nos des corazones, una cosa que te pedimos, corazones dedicados a tu Hijo. Que aumente nuestro temor hacia ti. Enséñanos a caminar en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Quiero comenzar con algo de historia. Nos estamos moviendo hacia una época en la que el Evangelio y quienes lo predican son un escándalo cada vez mayor. No solo para el mundo, sino también para muchos que se asocian con Cristo y la Iglesia. Pero lo que quiero que vean es esto, no es algo extraño que nos haya sucedido. Es un lugar común a lo largo de la historia de la Iglesia. Debemos reconocer eso y debemos vivir en consecuencia. Pablo dice que la palabra de la cruz para algunos es una locura. Esto es para los que están pereciendo, pero para nosotros, poder de Dios para salvación. Allí vemos la gran división entre dos pueblos, los que siguen a Cristo y los que no lo hacen. Nuevamente Pablo dice, porque de hecho los judíos preguntan por señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es un escándalo, una piedra de tropiezo, pero a los gentiles, otra vez, una locura, una necedad. Pero a los que se llaman tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. En los años de Tácito, en el primer siglo, el Evangelio de la cruz se describe como una superstición perniciosa. En las cartas de Plinio, el joven, en el primer siglo, se conoce como el problema de superstición perversa, una superstición perversa y extravagante. En Suetonio, en el siglo II, en la vida de Nerón, superstición malífica, una superstición nueva y malvada. En el siglo III, en Menucius Félix, en su diálogo de Octavius Figmenta, malsana opiniones, una invención enfermiza, un engaño enfermizo. También Van Deming, superstición, una superstición vana y demente. Y finalmente, en sus escritos, Omnis Religio, de Straltur, la destrucción de toda verdadera religión. Así es como el mundo vio la cruz y vio a quienes la proclamaban. En un oráculo de Apolo, conversando con los escritos de Agustín, un hombre preguntó qué podía hacer para disuadir a su esposa de la religión cristiana, de su fe, y este fue el consejo que se le dio: que continúe como quiera, persistiendo en sus vanos engaños y lamentándose en canciones por un Dios que murió en engaños, que fue condenado por jueces cuyos veredicto fue justo y ejecutado en la flor de la vida por la peor de las muertes, una muerte atada con hierro. En los Orígenes contra Celsus, Celsus declara: «¿Qué viejas borrachas contando cuentos para adormecer a un niño pequeño no se avergonzaría de murmurar cosas tan absurdas?» Y otra vez, «¿Y no crees
que el Hijo de Dios envió a los judíos es la improvisación más ridícula de todas. En su parodia de Morte Peregrini, Lucian se burla de los cristianos como pobres diablos que niegan a los dioses griegos y sin embargo honran a ese sofista crucificado y viven de acuerdo con sus leyes. Si te sorprenden algunas de estas citas, lo dirigiría a un libro maravilloso de Martin Hengel llamado Crucifixión. Es un pequeño resumen de la visión de la cruz de Cristo en los primeros siglos. La marcha contemporánea para el Evangelio no es progresiva, es regresiva. No es una nueva forma de cristianismo, es simplemente una antigua herejía. ¿Y qué es lo que debemos hacer como predicadores? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? No simplemente qué deberíamos pensar, qué deberíamos ser y qué deberíamos hacer. ¿Deberíamos construir un puente? ¿Deberíamos sostener y sacar una hoja del olivo de nuestra cultura impía? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos evitar el escándalo del Evangelio hoy? Para que el verdadero cristiano evite el escándalo del Evangelio, bueno, sería más fácil para ellos rodear el Mar Rojo o escalar los muros de Jericó. No podemos evitar el escándalo. Debemos abrazarlo y no debemos negociarlo. No negociamos el Evangelio. No negociamos ninguna doctrina que trate con la sangre de Cristo. Debe verse comprometida. El día de hoy ya no tenemos otra opción. Los tiempos han cambiado. No tenemos más remedio que soportar el escándalo, soportar la oposición y atravesarlo. Dice, sí, debemos atravesarlo con la cabeza gacha. No, debemos atravesarlo con la cabeza en alto, recurriendo a la fuerza del cielo, y aunque nadie más sonríe cuando miremos al horizonte, cuando miramos adelante o detrás, o a nuestro lado, no vemos ninguna sonrisa, pero sí miramos al cielo, porque esa es la única sonrisa que deseamos ver. La sonrisa de Cristo. No nos queda más remedio que soportar e iremos a través de Él predicando el Evangelio y creyendo que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todos los que creen, al judío primero y también al griego, al hombre antiguo y al hombre moderno, el Evangelio de Jesucristo. Y ese es el título de este sermón, al que va dirigido ministros de Cristo. Somos los hombres del Rey. Somos los hombres del Rey. Ahora nos hemos mudado a un tiempo en el oeste, mis hermanos, cuando es muy posible que vayamos a experimentar el solemne y terrible privilegio de la persecución del primer siglo. Pero si mantenemos nuestro rumbo, si nos negamos a ceder, también podemos experimentar el poder de la cruz del primer siglo y el poder del Espíritu Santo. Y dices, bueno, no lo sé si seré capaz de soportarlo. Te conozco, podrás soportarlo si tú le perteneces. Fui un granjero, arrojado en medio de una guerra durante 10 años en Perú. Vi atrocidades, experimenté miedos y peligros que nunca podía haber imaginado. Y sin embargo descubrí algo. Cuando los violentos te toman a la fuerza, hay algo que pasa en el hombre interior. Cristo no se va. Se hace real y te hace fuerte.
Él es fiel. No importa lo que tengamos que soportar en las próximas décadas, no debemos temer. No teman. Nos quedamos con Él. Si lo honramos, si no nos quebramos. Aquí está mi advertencia antes de tomar el texto. Avancemos. Avancemos. Y no principalmente para defender el Evangelio, sino para hacer lo que algunos de nosotros hemos hecho durante décadas, proclamar el Evangelio. Y luego quedarnos a un lado y admirar cómo el Evangelio de Jesucristo se defiende y demuestra su poder. Pero el Evangelio que predicamos no debe estar adornado con elocuencia, no debe estar adornado con un intelecto. El Evangelio crudo, el Evangelio real, el Evangelio de la cruz, el Evangelio de la sangre, el Evangelio de vicario, de sufrimiento. Si lo proclamamos, veremos la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios, pero recuerda esto. En la medida que confíes en el brazo de la carne, verás menos de ese poder del que te hablo. Entre más abandonas todas estas cosas, entre más pronto abandones todas estas trampas carnales del evangelismo moderno, es cuanto más contemplarás el poder de Dios. Un predicador solo, desafiando al mundo con un mensaje de amor. Cristo vino a salvar a los pecadores, entre los cuales soy el primero. Antes de comenzar, quiero decirles esto, es muy importante. Estoy hablando principalmente a los ministros, pero se aplica a todos nosotros. Estoy seguro de que todos ustedes están familiarizados con Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Hay algo muy importante acerca de este texto que a menudo se pasa por alto. Es uno de los pocos lugares, si no el único lugar en el Nuevo Testamento que nos dice directamente cómo se edifica la iglesia, cómo se fortalece, cómo se edifica. Es a través de evangelistas, pastores y maestros. Así que si aplicamos la razón adecuadamente, llegaremos a esta conclusión. Si la iglesia es débil, no es culpa de los políticos. Si una iglesia es débil, es porque los ministros de Cristo son débiles. Y yo les digo que, como hombre que se mira al espejo, no tengo que correr a los políticos para encontrar el problema. No tengo que correr a las universidades, a las academias, para encontrar el problema. El problema son los ministros de Cristo que se han vestido con la armadura de Saúl y han dejado a un lado las piedras lisas del Evangelio y por eso no pueden matar a ningún gigante. Confabulando, pragmáticos, siempre buscando una estrategia y un método y una nueva manera. No. Versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pablo no tiene que decir esto. No tiene que decir que el Espíritu está diciendo claramente, porque es apóstol, está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Lo que escribe es infalible, inerrante, pero habla de esta manera para dar énfasis
El Espíritu está diciendo, tiempo presente, una y otra vez, que en los últimos tiempos algunos caerán de la fe, algunos caerán, otros caerán. Bueno, entonces, hermano Pablo, debemos estar en los últimos tiempos. Esto es lo que necesitas entender. Hemos estado en los últimos tiempos durante estos últimos 2000 años. Así que no tiembles cuando haya siquiera una mención de una posibilidad de persecución. Sepan esto. La verdadera iglesia siempre ha estado en una batalla. Siempre ha estado bajo ataque. Siempre, siempre, siempre. Él dice aquí, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos se alejarán por completo del cristianismo. Pero hay un grupo más peligroso. En nuestros días de irracionalidad, el destronamiento de la lógica y la ley de la no contradicción, las personas pueden declararse cristianas, incluso evangélicas, incluso reformadas, mientras niegan algunas de las doctrinas fundamentales del Evangelio de Jesucristo. Ahora, él dice en el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, esta es la cultura en la que vivimos. Los ateos de finales del siglo XIX se avergonzarían de nuestra cultura. Nuestra cultura es como aquellos en Oseas que contienden con el sacerdote. Nuestra cultura, como la ramera, ella come el fruto prohibido y se limpia la boca y luego descaradamente dice, no he hecho nada malo. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo vas a lidiar con eso como ministro de Cristo? ¿Qué tipo de poder, qué elocuencia vas a usar para cambiar el corazón de las personas como esta? Y todas tus estrategias, trucos, fiestas y desfiles, ¿qué pueden hacer contra algo como esto? Tienes que entender que el corazón del hombre es como Jericó. Está bien cerrado. Nadie sale ni nadie entra. Y también los de esta cultura. Y no vas a poder llevar a cabo la obra de Cristo. No vas a poder avanzar. No vas a poder avanzar por la causa del Evangelio con tus pequeños juguetes tontos. Debemos tomar las armas de nuestra guerra. Y son pocas, pero son poderosas en Dios. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? La proclamación de la palabra de Dios, la proclamación intrépida y audaz de la palabra de Dios. ¿Qué más? La oración intercesora. Estoy tan feliz de que haya tantas conferencias sobre predicación expositiva y necesitamos más de ellas. Pero, ¿dónde están las conferencias sobre la oración intercesora? Sobre los hombres que hacen la vigilia nocturna, los hombres que se paran en la brecha, los hombres que se agotan aferrándose a los cuernos del altar, los hombres que luchan con Dios por sus propias almas, por las almas de su pueblo y por las almas de su nación. ¿Dónde están? Si no eres un hombre de oración, toda tu teología son solo canicas de niños pequeños. Oración. ¿Qué más? Piedad, santidad, separación. Un hombre joven un día se acercó a un concertista que tocaba violines y le dijo, haría cualquier cosa para tocar como tú lo haces. Y el anciano le dijo,
He hecho todo lo posible para tocar como lo hago. El joven también dice, yo daría cualquier cosa para que el Señor me use, entonces hazte utilizable. Tírate a las Escrituras hasta que cuando te corten las venas sangres la Biblia. Tírate de rodillas. Pasa más tiempo con Dios. Y luego descubre en las Escrituras todas las cosas que Dios odia y evítalas como la plaga, y descubre todas las cosas que Dios ama y abrázalas en tu seno. ¿Quieres que Dios te use? Las armas de nuestra guerra son estas cosas, estas cosas. Y el hombre de Dios no necesita nada más. Entonces en el versículo 1, Pablo habla de engaños espirituales y doctrinas de demonios, y luego continúa en el versículo del 3 al 5 y describe estas doctrinas de hombres que prohibirán casarse, abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Debo admitir que esto es bastante inesperado. Y en ningún otro lado, Pablo es tan extravagante en su lenguaje como en los versos. En el 1 habla de herejía en términos de espíritus engañosos y doctrinas de demonios, y luego llegamos al versículo 3 y 4 y simplemente está hablando de personas que prohíben el matrimonio y que se abstienen de comer ciertos alimentos. Pensaríamos que Pablo ahora hablaría tal vez sobre la adoración a Satanás o la marca de la bestia o la inmoralidad grave. Pero él habla de estas cosas que, aunque son aberrantes y pueden ser peligrosos, es difícil para nosotros entender cómo podrían ser puestas en la categoría de doctrinas de demonios. Pero lo que quiero que veas es esto. Pablo ¿cómo lo describo? El celo radical y violento, el celo de Pablo por el Evangelio de Jesucristo se revela en esto. Dices, ¿de qué manera? Ve lo que dice Pablo. Escúchame muy bien. Cualquier doctrina, cualquier principio, cualquier ley, cualquier enseñanza que se pone al lado del Evangelio, se les da más énfasis que al Evangelio, por muy inofensivo que sea en sí mismo, inmediatamente se convierte en una doctrina de demonios. Lo podemos ver especialmente en el libro de Colosenses, pero también en Efesios. Podemos ver en 1 Timoteo, Pablo era un mayordomo del Evangelio, era un guardián del Evangelio. ¿Y sabes lo que estaba haciendo? Si lees sus epístolas con atención, no solo estaba predicando el Evangelio, sino constantemente le daba la preeminencia y la enseñanza a la iglesia sobre la preeminencia del Evangelio de Jesucristo, de que por encima de todas las cosas está en primer lugar, porque sin ella todas las cosas se desmoronan, caen a la basura y ya no somos salvos. No somos salvos. ¿Ves eso? Hay muchas cosas buenas. Hay muchas buenas éticas allí. Hay muchos buenos principios. Hay muchas buenas leyes, incluso en las Escrituras. Pero si tu conversión se consume en algo que no sea el Evangelio, entonces no estás entendiendo las Escrituras. No estás entendiendo el corazón de Pablo, no estás entendiendo
la mente misma de Dios. El Evangelio no es solo una doctrina añadida a la de otros doctores, no es solo una entre muchas. Es la mayor manifestación de los atributos de la persona de Dios que jamás se haya dado o que jamás se dará. Si ahora estuviera en el lugar de Isaías, en Isaías 6, si estuvieras contemplando el rostro de Dios en el trono, no podrías entenderlo bien, bien. A menos que también entiendas el Evangelio, porque allí es donde Él se revela. La mayor de todas las preguntas, uno de mis libros favoritos que jamás haya escrito, es bastante largo, pero vale la pena. Es del siglo XVII, William Bates. La armonía de los atributos de Dios en la invención y realización de nuestra redención, porque es el Evangelio de Jesucristo donde se resuelve el dilema divino, que es el problema de todo teólogo, filósofo y el pensador. Finalmente tiene la respuesta, ¿cómo Dios puede ser un Dios justo y mostrar misericordia a los hombres malvados? Ya ves, el problema de la tierra es cómo Dios puede juzgarnos. El problema del cielo es completamente diferente. ¿Cómo puede Dios salvar, perdonar a los hombres malvados y aún así mantener su justicia? La respuesta está en el Evangelio, donde Dios se hace hombre y va a una cruz y carga con el pecado de su pueblo. Y con ese pecado, la maldición, y con esa maldición, todo el odio santo, todo el justo juicio de Dios se derrama sobre la cabeza del Hijo de Dios y Él lo absorbe. Él satisface la justicia para que ya no tenga demanda contra el pueblo de Dios y Dios puede ser justo y el justificador de los malvados. Nunca pone nada por encima del Evangelio de Jesucristo. Versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahora, en el versículo 6 dice, al enseñar estas cosas, nuevamente en tiempo presente, continuamente, enseñando. ¿Por qué? Porque Satanás, en el mundo, y muchos ministros que se dicen evangélicos, los cristianos y los reformados están constantemente tratando de atraer al pueblo de Dios, la novia de Dios, aleja su visión del Hijo hacia algo menor. Y es una batalla constante, y una de las cosas que ustedes y yo debemos hacer como ministros de Cristo es constantemente volver la mirada de la novia de regreso a su esposo. Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra mayordomía. Somos como, bueno, somos como el siervo de Abraham. Escúchenme, hombres del Rey. Escúchenme ustedes, ministros de Cristo. Somos como el siervo de Abraham, que fue enviado a buscar una novia para su hijo. Somos nosotros. Somos nosotros. Así que vamos a los setos y a las carreteras y la llamamos. Le pedimos que venga y ella viene, tierna y asustada. Y luego es nuestra mayordomía, y solo nuestra. Esto no pertenece a príncipes ni a políticos. Es nuestra mayordomía. Para ahora guiarla por el desierto hasta su esposo. Por eso vivimos. Hombres de Cristo, por eso existimos, para ella. Para ella. Y cada vez que vemos una duda,
En sus ojos tomamos una joya más del Evangelio y la colocamos en su mano y le decimos, Él lo vale. Y cada vez que ella tiene miedo de atravesar este terrible desierto con todos sus monstruos y quiere regresar, sacamos otra joya del Evangelio y la ponemos en su mano y le decimos que Él lo vale. Y cada vez que pasa algún joven apuesto yendo en dirección contraria, captamos su mirada y le damos la espalda. Y le colocamos otra joya del Evangelio en la mano y le decimos, no, 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 Él lo vale, Él vale la pena. Y cada vez que bandidos aparezcan, no tenemos piedad. Desenvainamos nuestras espadas y los matamos. Y lo hacemos hasta el día en que Él aparece. Y ella lo ve. Y su rostro brilla porque sus vestiduras son blancas. Y una última vez se vuelve y nos mira. Y luego ella corre y cae directamente en sus brazos. Y somos los hombres del Rey. Y decimos que mi trabajo está hecho. Mi trabajo está hecho. Qué gloriosa y terrible administración se nos ha dado. Continúa diciendo, serás buen ministro de Jesucristo. Si hacemos esto con una congregación de 10, si hacemos esto con una congregación de 25, si hacemos esto con una congregación de 50, si trabajamos toda nuestra vida sobre 12 personas que son parte de esta novia, somos un buen siervo de Jesucristo. ¿Acaso no te basta? ¿Acaso no te basta? ¿Qué otro galardón deseamos? ¿Y de quién? No basta estar delante de Él y escuchar, bien hecho, mi buen y fiel siervo, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. La palabra siervo aquí es diáconos. No está diciendo que Timoteo es diácono necesariamente, pero está sacando a relucir un aspecto muy importante del ministerio. El hecho es que los hombres de Cristo, los hombres del Rey, son siervos, somos ministros, somos mayordomos. Ahora aquí dice siervo de Cristo, está en genitivo y creo que a veces el genitivo simplemente supera sus fronteras. Es un genitivo de descripción. Nuestras vidas, nuestros ministerios, todo está definido por la persona de Cristo. Es un genitivo de posesión. Él nos posee. Y nosotros pertenecemos a Cristo. Hemos sido comprados por la sangre del Cordero. Somos sus hombres. 2 de Corintios 5:13. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hemos sido comprados por un precio. Hay una sensación cuando vinimos a Cristo de que nuestra esclavitud había desaparecido. Hubo otro sentido en el que fue reemplazado por otra esclavitud.
el amor de Cristo. Y no mires hacia adentro. Pablo no estaba diciendo que la fuerza motivadora en su vida fue el amor de él por Cristo. Él está diciendo que la fuerza motivadora en su vida fue el amor de Cristo por él. Tu amor, como el mío, es de arriba, abajo, ida y vuelta, y no hay nada en lo que podamos encontrar consuelo sino en el amor constante de Cristo por nosotros. Ahora, allí está el poder. Allí está el poder. Ahora, quiero que mires conmigo por un momento. Estamos en 1 Timoteo. Quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora, sí creo que es importante. Se han escrito muchos documentos, muchos debates sobre quiénes son estos 144,000, y es algo necesario descubrirlo. Pero lo que me entristece es que en todo el debate sobre quiénes son estas personas, no se le da suficiente énfasis a la descripción de que al menos de alguna manera se aplica a todos nosotros y especialmente a los hombres del Rey. Ministro, ¿quieres ser usado por Cristo? ¿Es así de cierto? ¿Quieres ser usado por Cristo? ¿Es así de cierto? ¿Quieres ser uno de los valientes que guíe a su novia a través del desierto? ¿Eso es cierto? Entonces toma esto como tu propia mirada. Lo que dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres, no han perseguido otros amores. No han perseguido otros amores. Se han mantenido persistiendo. Le pertenecen a Cristo y solo a Cristo. No ensuciarán sus vestiduras con otro. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que vaya. ¿Y cómo se puede hacer eso? Excepto por la palabra del Cordero. Las Escrituras, sigue al Cordero a donde quiera que vaya, no a la cultura. No a la última moda en teología reformada. No, sigue al Cordero donde quiera que vaya. Estos han sido comprados entre los hombres. No se encontró mentira en su boca, son irreprochables. En otras palabras, por supuesto, no amaron sus vidas, ni siquiera hasta la muerte. Hombres, ¿acaso no ven esto? En este mundo que es tan mundano, tan incoloro, tan aburrido, tan sin propósito, y a ti y a mí se nos ha dado un propósito. Se nos ha dado la administración. Hemos sido llamados a la batalla. Tenemos una razón para vivir, tenemos una razón para morir. Y podemos salir buscando gloria e inmortalidad del que murió y resucitó de entre los muertos. Algo por qué luchar. Sigue. Dice, constantemente nutrido de las palabras de la fe y de la sana doctrina. ¿Cómo podemos ser esta clase de hombre? De lo que estoy hablando es cómo podemos ser tan siervos. Él dice, un buen siervo, y luego dice, sana doctrina. En ambos casos, los nuevos estándares americanos, las palabras diferentes en inglés, pero la misma palabra en griego, nos dice que un buen siervo de Cristo Jesús es el resultado de una buena doctrina. Pero no solo de doctrina. Y esto es un lugar donde quiero plantarme por un momento. Queridos hermanos, he pasado 30 años leyendo a hombres que aprecio, particularmente
a los reformados, pero sobre todo a los puritanos. Amo a los puritanos. Estudio el Pub Revenue. Los estudio, los pasajes de los puritanos. Amo a los puritanos. Pero están escribiendo sobre algo. Están escribiendo a partir de lo que saben sobre un libro. Necesito leer el libro. Necesito nutrirme en la palabra. Y ustedes, jóvenes, escúchenme, escúchenme. No estoy hablando de un tiempo de tranquilidad de 45 minutos. Estoy hablando que si van a entrar al ministerio, que se coman este libro, consuman este libro, vivan este libro, y que si sangras, este libro salga cuando te corten. No es solo saber. No es menos que saber, sino más que saber. Se está alimentando de las Escrituras, alimentándose de las Escrituras. Dice, sí, las Escrituras, pero necesitas entender, especialmente de Pablo, oraciones en Efesios 1 y Efesios 3. Él no tenía entendimiento de aprender nada de Dios donde la oración no estaba incluida. Hijo, sal de Internet. Simplemente déjalo. Sal de Internet. Ponte de rodillas y en la Biblia, horas al día. Y por todos los jóvenes reformados, hijos, la Biblia es más que un libro de Romanos, el libro de Efesios, leídos desde Génesis hasta el Apocalipsis, una vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Puedo decirles algo? En la mayoría de los casos, si tengo a dos hombres con la misma doctrina y los escucho a ellos el tiempo suficiente, puedo decir quién lo aprendió de una teología sistemática y quién lo aprendió de las Escrituras. Ahora, necesitas ambos. No me malinterpretes. Pero nada supera el estudio de las Escrituras y nada supera la oración. La oración, no solo la intercesión, no solo el clamor por las naciones, no solo clamando por tu comunión familiar con Dios. Recuerda que eres un siervo de Cristo, que no solo es horizontal, es vertical, ministrando al Señor. El movimiento misionero más grande de la historia de la iglesia, en Hechos capítulo 13, ocurrió mientras los hombres estaban ministrando al Señor. Déjame decirte esto. Tu ministerio público, y lo digo en el temor del Señor, tu ministerio público debería ser solo la punta del iceberg de tu vida. Debajo del agua es un hombre encerrado ante Dios. Mientras todos los demás juegan, mientras todos los demás conversan, mientras todos los demás navegan por Internet para escuchar el próximo gran sermón, el hombre de Dios está de rodillas. El hombre de Dios está en la palabra. El hombre de Dios se despierta en la vigilia nocturna y se queda allí. El hombre de Dios no solo ora para interceder, él ora para ver su rostro y grita, muéstrame tu gloria, no puedo vivir a menos que te vea con una luz más clara. Y te diré esto, soy reformado, soy bautista reformado, pero no permitiré que nadie me quite lo sobrenatural. Y no estoy hablando de esos chicos tontos que hablan de regalos tontos. Estoy hablando de la naturaleza sobrenatural de una relación íntima con Dios, en la que Dios se vuelve más real para mí que 6,000 personas en un espacio cerrado, para morar con Él.
Él es tan precioso. Y sí, a veces es como un techo de bronce sobre tu cabeza. ¿Cómo oras? Te diré lo que me dijeron hace muchos años. Ora hasta que puedas orar, y luego ora hasta que tengas que orar, para que te abras paso y no te darás descanso. No somos solo académicos, y si lo somos, somos un grupo lamentable. Somos hombres que caminan con Dios, hombres que se encuentran con Dios, y si no quieres hacer esto, si no quieres hacer esto y solo quieres comprar sermones y cosas así, entonces por favor, vete, solo vete. Algunos de ustedes están aquí y están diciendo, pero mi mente está tan limitada, mi corazón se siente tan apretado que no hay amplitud de espíritu en mí. Lo sé, lo sé. Joven, escúchame. Como ahora, Pablo el anciano, el hombre más débil del planeta, que verá su debilidad y se esconderá bajo la sombra del Todopoderoso, al menos será utilizable para algo. Y eso es suficiente, ¿no es así? Sigamos. Dice, constantemente nutrido de las palabras de la fe, de la sana doctrina que has estado siguiendo. Esto es muy importante. Hiver hace un punto muy importante aquí sobre el tiempo perfecto. Timoteo no solo está aprendiendo y enseñando sana doctrina, pero se había convertido en la práctica establecida de su vida. Enséñales a hacer todo lo que te ordené. Entrenar en justicia. Parte de ese gran pasaje en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, la palabra de Dios para entrenar en justicia, para moldear nuestra vida de acuerdo con lo que está escrito. ¿Ven? Malinterpretan la fe reformada. Realmente lo hacen. Algunos de ustedes al menos piensan que se trata de una doctrina de soteriología. Bueno, esa doctrina es importante. Pero si realmente la analizas, los reformadores se centraron en una sola cosa y toda la bondad surgió de esa única cosa, y es sola escritura. Sola escritura. Para mirar las escrituras, por eso dijeron siempre reformando, porque siempre mirando las escrituras, siempre viendo la necesidad de cambio, siempre orando por el cambio, siempre esforzándonos por el cambio, para conformar todos los aspectos de no solo nuestro ministerio, sino nuestras vidas y cada aspecto de nuestra vida, conformado a la palabra de Dios. Versículo 7. Pero no tengas nada que ver con las fábulas mundanas, aptas solo para ancianas. Por otro lado, disciplínate con el propósito de la piedad. Dice aquí, no tengas nada que ver con eso. También se puede traducir en rechazar por completo. Ahora, lo que cae en esa categoría, que es muy simple, todo lo que esté fuera de las escrituras, todo lo que contradiga las escrituras y todo lo que algunos hombres buscan agregar a las escrituras. Quiero leerles un pasaje que realmente atrapó mi vida cuando era un joven. Está en Isaías 8. Cuando te dicen consulta a los adivinos y a los espiritistas que susurran y murmuran, ¿no debe un pueblo consultar con su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Cristo y la sabiduría de Cristo no necesita ayuda de los hombres, ni dentro de la iglesia, y ciertamente tampoco fuera.
¿Me están entendiendo? El mundo no tiene nada que decirnos acerca de Dios, o la voluntad de Dios, o la obra de Dios, absolutamente nada. Y hasta el más mínimo indicio de ello debe ser rechazado por completo. Huye de ello como un hombre que huye de la plaga. A la ley y al testimonio, si no hablan de acuerdo a esto, es porque no tienen ninguna luz espiritual. Apurémonos. Versículo 8. El ejercicio corporal es como un pequeño profeta, pero ese profeta, un pequeño profeta, quiero decir, he tenido un infarto masivo. Mi rodilla izquierda está totalmente reemplazada, ambas caderas están totalmente reemplazadas y mi muñeca está hecha de metal y se mantiene unida con pedazos de metales. Pero trato de alimentarme de ministros correctos y ejerzo ministros diarios. ¿Por qué? Vivir tanto y tan fuerte como pueda para entregar tanto de mi Cristo. ¿Dónde encuentras el tiempo? Tal vez yo no paso tanto tiempo frente a una pantalla como tú. Te daré un desafío. Cada semana, creo que alguien me dijo que puedes saber cuánto tiempo de pantalla has tenido en tu teléfono y todas estas otras cosas. ¿Es así de cierto? Bueno, todos los días, todas las semanas, compare su tiempo frente a una pantalla con su tiempo de oración. Así que él continúa y dice sobre la disciplina corporal, como si fuera solo un pequeño profeta, pero la piedad es provechosa para todas las cosas. Y él continuará y todo lo que dice es para esta vida y la siguiente. Ahora, la piedad tiene que ver con obedecer las leyes. Sí, ciertamente tiene que ver con obedecer la voluntad de Dios. Lo sé, en nuestra cultura actual, en esta cultura evangélica, eso suena a legalismo cada vez que alguien menciona un mandamiento. Ahora, está etiquetado como legalista, pero puedo asegurarles que la Biblia está llena de mandamientos y Jesús nos dijo que los guardáramos. No los cumplimos para ser aceptados ante Dios. Somos aceptados ante Dios, por lo tanto, queremos saber por agradecimiento la voluntad de Dios y queremos hacerlo y lo hacemos para complacerlo y honrarlo. Pero la piedad es más que encontrar los mandamientos y obedecer. Quiero que lo mires de esta manera. Mira primero la divinidad, la divinidad. Cuando estudies las escrituras, lee las escrituras, es la palabra de Dios. Quiero conocerte. Cuando oras, es palabra de Dios. Y si te mantienes en esa disciplina el tiempo suficiente, ¿sabes qué comienza a suceder? Tu vida diaria se vuelve hacia Dios. Entonces sabrás lo que comienza a suceder. Evitarás ciertos pecados, o evitas el pecado, o estás buscando evitar el pecado, no simplemente porque te lo ordenan, sino porque eres un hombre que siempre está en la presencia de Dios, porque eres un hombre en quien habita el Espíritu Santo, y esa preciosa persona a la que no deseas ofender. Sigamos con el 9 y 10. Es una declaración infalible que merece plena aceptación porque es por esto que trabajamos y nos esforzamos, porque tenemos nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Ahora, no tengo mucho tiempo, pero quiero decirles algo aquí que es muy importante. Y si eres miembro de la iglesia aquí, y no eres un ministro, pero tienes un ministro a quien amas, pero también tómatelo en serio para ti mismo, tómalo en serio para tu familia y para todos los creyentes que te rodean. Esta es la verdad. Y quiero transmitirle la esencialidad de la esperanza, que muchas veces se pasa por alto por completo. La esperanza es fundamental en la vida cristiana. Mi querido hermano Tom Bach me preguntó hoy y me dice, ¿cómo estás físicamente?
Y yo dije, bien, lo físico siempre va y viene, pero mi principal problema a menudo es pasar por una gran cantidad de desaliento. Me parece que las cosas me desesperan y me debilitan hasta el punto más allá de lo que elegiría compartir con ustedes. Y luego, cuando alguien viene a mí y yo, con aliento de la palabra, parece que mis fuerzas incluso se renuevan. En los últimos 4 años de mi ataque al corazón he aprendido algo del poder de la esperanza. Esperanza fundadas en las Escrituras, esperanza fundadas en las promesas de Dios, esperanza fundadas en las personas de Dios. Déjame hacerte una pregunta. ¿No sabes que un hombre puede vivir 40 días sin comida? ¿Puede vivir 3 o 4 días sin agua? ¿Puede vivir algunos, digamos, 5 o 10 minutos sin oxígeno? Pero ¿cuánto tiempo puede vivir un hombre sin esperanza? Y esta es otra razón por la cual el ministro de Cristo debe permanecer en las Escrituras y debe permanecer en oración. Y otra cosa por la que he tenido el privilegio, porque el Señor sabe lo débil que realmente soy, uno de mis mayores privilegios en mi vida. Como dijo el pastor Josh, que no soy un anciano, pero estoy rodeado de ancianos y ellos me miran y me alientan y me corrigen y me advierten y me alientan. Y estoy seguro que se reúnen en su habitación y dicen que tenemos que animar a Paul otra vez. Una esposa que me anima. Mira, ella me escribió un mensaje de texto antes de levantarme a predicar, lo dijo en español y ella dijo, Te amo, dales duro. lo que básicamente quiere decir es que te amo, dales duro. Ella me animó. Mira, muchos de ustedes piensan que yo soy el predicador más malo, ¿no? Pero es mi esposa en realidad la que está detrás de mí. Ahora mire el verso 11 y vamos a terminar con esta prescripción y enseñar estas cosas. Ahora aquí hay algo, ministro, escúchame. Otra vez tenemos esta idea en el tiempo presente. Siga mandando y siga enseñando y observe que si pone estos dos juntos estamos hablando de enseñar con autoridad y no puedes enseñar con autoridad según tu posición u oficio. Enseñas con autoridad solo en la medida en que interpretas y comunicas correctamente la palabra de Dios. Pero la predicación es más que simplemente la transferencia de información de lo que somos. Buscamos transformación. Y por eso oramos, y por eso no solo enseñamos e informamos, sino que exhortamos y reprendemos y corregimos. Versículo 12, que nadie menosprecie tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Creo que es por eso que en las calificaciones no negociables de un anciano, en 1 de Timoteo capítulo 3 y Tito 1, la mayor parte tiene que ver con la piedad. Con el carácter, con el carácter. Hay un sentido en el que el ministro debe ser respetado debido a su cargo. Otro sentido en el cual el ministro debe ganarse el respeto de su pueblo, y no es algo de una vez por todas. Además, el ministro de Cristo no solo debe predicar, sino que debe ser algo así como un sermón andante, un ejemplo para el rebaño. Ahora debemos ir al versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura y la enseñanza, para exhortar y enseñar. Ocúpate de la lectura de las Escrituras. Esto está muy descuidado. Veo en las iglesias evangélicas y las iglesias bautistas y donde voy y me pregunto, ¿dónde está la cultura de las Escrituras? ¿Dónde está? ¿En qué reunión? Bueno, si leemos 1 o 2 capítulos en la congregación de personas que solo conocen personas de Internet, no lo sabrán. Oh, pensé que se suponía que debíamos elegir el cristianismo, cambiar la cultura y no dejar que la cultura dicte nuestro cristianismo. Debemos enseñarle bien.
Lees la palabra de Dios, lectura pública de las Escrituras, para exhortar y enseñar. Ahora, esto parece al revés aquí. ¿No crees que debería decir enseñar y exhortar? Dice exhortación y enseñanza. ¿Por qué? ¿Tal vez Timoteo era tímido? ¿Te meterás en pequeños problemas simplemente transfiriendo información a alguien? La dificultad surge cuando los exhortas a obedecer lo que se ha comunicado. Continuamos. No descuides el don espiritual dentro de ti que te fue otorgado a través de la expresión profética por la imposición de manos por el presbiterio. ¿Qué significa eso? No seas falsamente humilde con respecto a lo que Dios te ha dado. Identifica lo que Dios te ha dado, hombre. Si te ha hecho ministro de Cristo, te ha dotado para llevar a cabo todo eso. Debes saber cuáles son esos dones, pero no seas apático hacia ellos, no seas pasivo, sino que debes ir hacia adelante y hacia adelante, perfeccionando siempre el carácter y la capacidad. Esta es una de las razones por las que estudiamos, para que seamos simplemente un instrumento más agudo. Versículo 15. Esfuérzate en estas cosas. Esfuérzate, y no es fácil. Quedar absorbido en ellas. Por supuesto, la palabra absorbido no está en el texto griego, es simplemente estar en ellas. Por cuestión de tiempo, déjame decir de esto. Tienes un charco de agua sobre una mesa. El agua, todos pueden ver el agua. Entonces alguien trae una toalla, la pone sobre el agua y quita la toalla. Todos miran la mesa, no encuentran el agua. ¿Dónde está el agua? El agua está en la toalla. ¿Dónde está el ministro? ¿Dónde está? Él está en la palabra de Dios en oración. ¿O es alguien que se agita y se mueve? Debe estar en la palabra de Dios, el ministro de la palabra y oración. Cuando yo estaba en Perú, muchos de los pastores se referían entre risas a mi esposa Charo. Es la gran querubina. Dijeron que ella estaba parada en la puerta de la casa con una espada de fuego, mirando a un lado y al otro. Porque pasaban por la casa sin previo aviso a las 9 o 10 y decían que solo vine a ver al hermano Paul. Y mi esposa decía, ¿alguien murió? No. ¿Jesús regresó? No. Entonces no puedes ver a Pablo hasta las 12 en punto. Ahora voy a preparar el almuerzo y puedes comer con él si quieres. Pero ahora él está solo. ¿Dónde está? Está en su estudio. ¿Y qué hace en su estudio? Él está en la palabra. Él está en la oración. Fui muy afortunado de nacer de nuevo, antes que muchos de los hombres de la vieja escuela, que apenas existen ahora, antes de que fallecieran. Los viejos predicadores, no sabría su nombre, pero tenían más conocimiento de Dios en sus dedos de lo que yo tengo en todo mi cuerpo. No sabes sus nombres. Oraron durante horas y no sabes sus nombres. Vieron obras maravillosas de Dios, pero no sabes sus nombres. Una vez le preguntamos a Richard Owens Roberts, ¿cuál es la diferencia entre los grandes hombres de antaño y los hombres de hoy? Él dijo que los grandes hombres de Dios de antaño tenían el poder de Dios sobre sus vidas. Muchos de los hombres de hoy son muy inteligentes. ¿Sabes cuál fue el momento más peligroso en la historia de la iglesia? ¿Crees que fue en Calígula? ¿Crees que fue en Nerón? ¿En Constantino? No. Fue un grupo de viudas. Hechos capítulo 6. Fue el más grande. Fue el momento más peligroso para la iglesia. Cuando los ministros del Evangelio pudieron haber dejado de lado el ministerio de la palabra y la oración para hacer algo maravillosamente importante como el cuidado de las viudas.
pero lo asignaron a hombres piadosos y continuaron con la palabra. Y es por eso que los diáconos son tan importantes, y es por eso que los ancianos no solo deben levantar ancianos, según 2 de Timoteo capítulo 2, sino que también levantar diáconos, para que puedan hacer ese tiempo de trabajo, para que los hombres de Dios puedan dedicarse a la administración de la palabra de Dios. Finalmente, versículo 16, y lamento haberme extendido tanto tiempo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te das cuenta de que lo que hacemos es una cuestión de vida eterna y muerte eterna. Incluso mientras estoy predicando, es muy posible de que esté mirando a algunas personas que pasarán la eternidad en el infierno, otras que están en el largo camino a la gloria, predicando. Es un oráculo, es una carga, es tan aplastante, porque se trata de vida y muerte en el cielo y el infierno. Ministro de Cristo, anímate. La providencia puede determinar el tamaño de tu ministerio y si tu nombre alguna vez se conocerá o no, pero no serás juzgado en base de ese tipo de providencia. No serás juzgado por los estándares pragmáticos del evangelicalismo. Serás juzgado por tu fidelidad dentro de la providencia de Dios y tu conformidad con Cristo. Quiero terminar con solo uno de mis himnos favoritos. Podríamos con tinta llenar el océano y fueran los cielos hechos pergaminos, si cada tallo de la tierra fuera una pluma y cada hombre un escriba de oficio para escribir el amor de Dios en las alturas, se secarían los océanos y el rollo no podría contenerlo todo, aunque se extendiera de cielo a cielo. Eso es muy alentador.